Aprendo en Casa. Buenos días, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria. Yo soy Patricia Barreto. ¿Y cómo están el día de hoy? Yo me encuentro fenomenal. Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo de manera divertida desde sus hogares. ¿Estamos listos para comenzar nuestra actividad? ¡Perfecto! Llamen a sus primos, a sus primas, a sus hermanos, a sus padres y a todo aquel que esté en casa y se una hoy día con nosotros. Ah, eso sí, no se olviden de traer su cuaderno y hojas para tomar notas y apuntar todas las preguntas que se nos ocurran. Esta semana vamos a proponer alternativas de alimentación que contribuyan al bienestar familiar. Por eso hemos conocido ya en las actividades anteriores algunas técnicas de conservación que usaron nuestros ancestros en base a la deshidratación. Así obtenían el charqui y el chuño. Recuerden que vimos que para hacer el chuño se usa el cambio de temperatura y para elaborar el charqui se usaba la sal. Súper interesante, ¿verdad? También hemos hecho crecer nuestros germinados poniendo en práctica lo que hemos aprendido sobre ellos. Para los que recién se conectan con este programa, los germinados son los primeros brotes que surgen cuando una semilla encuentra las condiciones necesarias para empezar su desarrollo y convertirse en una nueva planta. El consumo de germinados podría ser una alternativa de alimentación. Si todavía no has elaborado tu germinado, vamos, te animo a realizarlo porque así podrías contribuir con la alimentación de tu familia. No te preocupes, te recuerdo los pasos a seguir. Primero, pon tus lentejas remojadas en un frasco, luego tápalas con una gasa, tela o pantimedia. Voltea el frasco para quitar el exceso de agua. Luego, riega y retira el exceso de agua diariamente, más o menos por 4 o 5 días. Ojo que puedes proponer mejoras en algunos de estos procesos. La pregunta clave, por supuesto, es si los germinados, el charqui y el chuño son saludables. Y te preguntarás, ¿qué son los productos saludables? ¿Qué alimentos saludables conoces en tu comunidad? ¿Y los no saludables? Vamos a hacer una prueba muy rápida y sencilla. Te voy a mostrar algunas imágenes y tú vas a decir en voz alta si el alimento o producto que aparece en la pantalla es saludable o no. ¿Listos? ¡Sí! Aquí vamos. ¡Sí! 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 Esta prueba ha sido realmente sencilla. Todos hemos coincidido en que los oyucos, la carne de cuy, las lentejas y la quinoa son saludables, mientras que las gaseosas y las papas fritas no lo son. Pongámoslo en términos sencillos. Un alimento es saludable cuando es natural o ha pasado por un proceso que no han hecho perder sus nutrientes. Estos alimentos nos aportan energía y componentes esenciales como vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas. La pregunta clave es, ¿cómo podemos saber si un alimento es beneficioso para nuestra salud? Y otra pregunta más, ¿cuál será la cantidad de proteína, carbohidrato, grasas, vitaminas, minerales y agua que debemos consumir diariamente? Para saber si un alimento es beneficioso y la cantidad que debemos consumir de ellos, tenemos que ver qué porcentaje de proteínas, de carbohidratos y de todos sus demás componentes tiene este alimento. Por ejemplo, a mí me encanta comer los germinados y sé que son nutritivos por las actividades que hemos estado desarrollando, pero no sé cuánto exactamente me aporta de nutrientes. ¿A ti también te ha pasado que te encanta un alimento y quisieras saber cuánto te aporta de nutrientes? Bueno, no te preocupes que hoy vamos a conocer el valor nutritivo de varios alimentos y la cantidad que requerimos de ellos en nuestra alimentación diaria. Generalmente la información sobre el valor nutricional de los alimentos se expresa en porcentajes. ¿Pero quién nos podrá ayudar a comprenderlo? Nuestra profesora Ceci. Ella nos va a ayudar a comprender cómo calcular porcentajes. Hola, profe. Hola, niños y niñas de todo el Perú. Hola, Patricia. Encantada de compartir con ustedes el programa de hoy. Como mencionó Patricia, los alimentos contienen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. El día de hoy hablaremos de las proteínas, que son un elemento fundamental para nuestra alimentación. Las proteínas
Junto a los carbohidratos y a las grasas se denominan macronutrientes. Cada uno de estos tiene una función. En el caso de las proteínas, esto es lo que hacen. Nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. Contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de nuestros músculos, permitiendo que podamos movernos. Nos proporcionan energía. Ayudan a nuestro organismo a reparar los sistemas de nuestro cuerpo, incluyendo los órganos y tejidos. Toda esta información es muy interesante, pero vamos a llamar a Patricia para que se una a nosotras, para juntas vayamos descubriendo más sobre el valor nutritivo de los alimentos y su importancia. Aquí estoy, profesora. Patricia, es importante tu participación. ¿Te has puesto a pensar de qué alimentos podemos obtener proteína? De ciertos animales como la vaca, ¿no, profesora? Tienes razón, pero no es la única fuente de proteína. Encontramos proteína de dos fuentes, animales y vegetales. Las proteínas de origen animal las encontramos en los huevos, la leche y sus derivados. Las carnes, que pueden ser de pescado, cerdo, pollo, carnero, etc. Es por ello que obtenemos proteína al consumir charqui, que es carne deshidratada de vaca, de res y de otros animales. ¿Cuántas proteínas necesitamos consumir diariamente, profesora? La necesidad de nutrientes que necesita cada persona depende de su edad, su sexo, su talla y la actividad que realiza. Y profesora, ¿se podría calcular cuánto necesitan los niños y niñas de quinto y sexto que nos están mirando? Los valores son aproximados porque cada niño y niña es particular y diferente. Pero teniendo en cuenta que son estudiantes de quinto y sexto de primaria, vamos a plantear un valor aproximado tanto para chicos como para chicas. Tomando en cuenta sus características, ustedes deben consumir aproximadamente 50 gramos de proteína por día. Entonces, ¿eso quiere decir que es suficiente con que coman 50 gramos de carne y 50 gramos de queso y ya está? Cuando hablamos de que un alimento contiene proteína, no estamos diciendo que todo el alimento es pura proteína. Lleva también carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. En la actividad de hoy nos vamos a enfocar en las proteínas. Veamos, por ejemplo, los componentes que tiene la carne de un pollo. El 70% de su composición es agua. El 10% de su composición es grasa. El 20% de su composición es proteína. El 0% de su composición son carbohidratos. Patricia, de acuerdo con lo que les acabo de compartir y enfocándonos en las proteínas, ¿qué podemos decir sobre la carne de pollo? Que la carne de pollo tiene aproximadamente un 20% de proteína. Excelente, Patricia. Hemos conocido el porcentaje aproximado de cada componente de la carne de pollo. Si sumamos todos los porcentajes, obviamente vamos a obtener 100%. ¿Recuerdan cuál es la cantidad de proteína que debemos consumir diariamente? Sí, profesora. Para los estudiantes de quinto y sexto grado, aproximadamente 50 gramos. Entonces les pregunto, si compramos una presa de carne de pollo que pesa 200 gramos y sabemos que el 20% de la carne de pollo es proteína, ¿cuántos gramos de esa presa serán proteína? Uy, profesora, ahora sí me la puso bien difícil, pero sí me interesa igual. Tranquila, Patricia. Antes de empezar a resolver este problema, repasemos los datos. ¿Cuánto pesa la presa de carne de pollo? Pesa 200 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de proteína que hay en la carne de un pollo? Es el 20%. ¿Qué nos interesa saber? ¿Cuántos gramos de esa presa son proteína? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Intenta plantear una posible solución durante el corte comercial. Y al regreso, tenga a la mano una hoja cuadriculada, un lápiz, colores y una regla.
Ahora que regresamos, pídele a un adulto con el que estés mirando el programa que te ayude a conseguir una hoja cuadriculada, un lápiz, colores y la regla que nos está pidiendo la profesora. Vamos, yo te espero. Listo, los chicos y yo ya tenemos todos los materiales, profesora. Y seguro que ya has pensado en cómo resolver el problema para hallar cuántos gramos de esa presa serán proteína. Sí, profesora, pero está un poco difícil. No te preocupes, hagámoslo juntos y para ello usemos una hoja cuadriculada. Dibuja un cuadrado grande y divídelo en 100 partes iguales. Bien, listo. A este cuadrado grande lo vamos a llamar todo y representará el 100%, porque el 100% es el todo. Ahora, si todo el cuadrado representa el 100%, les pregunto, ¿cada cuadradito qué porcentaje representará? ¿Representará el 1%, profesora? Así, Patricia, y a todos en su casa que han respondido. Cada cuadradito representa el 1%. Si pintamos todos los cuadraditos, habremos pintado 100, que representa el 100% del cuadrado grande. Podemos decir entonces que un cuadradito representa el 1%. Y si pinto dos cuadraditos, ¿qué porcentaje representan esos dos? El 2%. Exacto, el 2%. Ahora veamos qué pasa con la presa de carne de pollo de 200 gramos. ¿Cómo lo podemos representar? Se me ocurre que lo podemos representar con el cuadrado completo porque el cuadrado representa el todo. Muy bien, Patricia. En este caso, el todo es la presa y puede estar representada en todo el cuadrado. Mira bien, ahora podemos decir que el cuadrado representa los 200 gramos de pollo. Cada cuadradito es 1%, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo podemos saber a cuántos gramos equivale un cuadradito, que es el 1%? ¿Qué podríamos hacer para saber cuánto vale cada cuadradito? Si es que ya sabemos que los 200 gramos equivalen a 100 cuadraditos, o sea, el 100%. Intenta plantear una solución usando el cuadrado que ya tienes. Profesora, se me ocurre que podemos repartir los 200 gramos entre los 100 cuadraditos que tenemos y que representa a un todo. Muy bien, Patricia. Lo que podemos hacer entonces es dividir los 200 gramos entre 100 y eso resultará... A ver. 200 entre 100 es 2. Entonces, es 2 gramos. Excelente, Patricia. Cada cuadradito vale 2 gramos. En casa pueden escribir el número 2 en cada cuadradito y van a darse cuenta que todo suma 200, es decir, el todo. Profesora, pero nosotros solo queremos saber el valor de las proteínas, que es el 20% de la presa. Entonces, ¿coloreamos solo el 20% de nuestro cuadrado? Así es, Patricia. ¿Y puedes decirme cuántos cuadraditos equivalen al 20%? Sí, profesora. Los 20 cuadraditos equivalen al 20%. Así es. Entonces ya sabemos que 20 cuadraditos son el 20% que hay de proteína en el pollo. Y también sabemos que cada cuadradito equivale a 2 gramos de proteína. Vemos que el 20% es 20 veces 2 gramos. ¿Qué podemos hacer para calcular la cantidad de gramos que representa el 20%? Podríamos sumar. Sí, es una opción sumar 2 gramos 20 veces. Lo otro que podemos hacer es multiplicar. Entonces multiplicamos 20 por 2 gramos. Hacemos la operación. Entonces, el 20% de proteína en 200 gramos de carne de pollo es 20 por 2 gramos, igual 40 gramos. Podemos decir que el 20% de proteína en 200 gramos de carne de pollo
es 40 gramos de proteína. Eso quiere decir que si nosotros comemos una presa de pollo de 200 gramos, ¿estamos consumiendo 40 gramos de proteína? Así es, Patricia. Efectivamente, como lo vemos en el cuadro. ¿Y recuerdas cuántos gramos de proteína tenemos que comer al día? Pues sí, deberíamos comer 50 gramos de proteína al día. Exactamente. Si comen 200 gramos de pollo al día, estarán consumiendo 40 gramos de proteína. Y solo necesitan consumir 10 gramos más para llegar a los 50 gramos que necesitan por día. ¡Hala! No era tan difícil calcular el porcentaje como creía. Así es. ¡Genial! Ya voy comprendiendo cómo calcular porcentajes. Pero profesora, empezamos el programa hablando de los alimentos que se elaboran a partir de tecnologías ancestrales y de los germinados. Yo no tenía mucha idea de cuál es el porcentaje de proteína que tienen los germinados, pero estuve investigando y encontré que las lentejas germinadas tienen aproximadamente 9% de proteína. Entonces, ¿cuántos gramos de proteína hay en 300 gramos de lentejas germinadas? Si sabemos que las lentejas germinadas tienen aproximadamente 9% de proteína, entonces, ¿qué hay que hacer para saberlo? Encontremos la respuesta juntos. Pero niñas y niños que están en sus casas, recuerden hacer otro cuadrado dividido en 100 partes iguales. Profesora, entonces podemos decir que los 300 gramos de lentejas germinadas son el 100% nuevamente, ¿verdad? Así es. ¿Recuerdan, chicos, lo que tenemos que hacer para saber cuánto vale cada cuadradito? ¿Y tú, Patricia, lo recuerdas? Sí, profesora, tenemos que dividir. Muy bien, tenemos que dividir. Tenemos que dividir 300 gramos entre 100. Y eso resulta 3 gramos. Cada cuadradito vale 3 gramos. Es decir, el 1% de todo mi germinado es 3 gramos. Aproximadamente el 9% de las lentejas germinadas son proteína y queremos calcular cuántos gramos de proteína es ese 9%. ¿Recuerdan cómo calcularlo? Los 9 cuadraditos son el 9% y también sabemos que cada cuadradito vale 3 gramos. Píntalos tú también y escribe el número 3 en cada cuadradito que has pintado. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para saber cuántos gramos son esos 9 cuadraditos? ¿Qué dicen, chicos? Así es, podemos multiplicar el 9% de proteína en 300 gramos de lentejas germinadas son el número de gramos por cuadradito, o sea, 3 gramos por el porcentaje de proteína. Y eso nos da como resultado 27 gramos. Muy bien. Podemos decir que el 9% de 300 gramos es 27 gramos. También podemos decir que en 300 gramos de lentejas germinadas hay 27 gramos de proteína. Y ahora, como ya sabemos que el 9% es el porcentaje aproximado de proteína que contiene el germinado de lentejas, para saber cuántos gramos equivalen a ese porcentaje, multiplicamos 9 cuadraditos por la cantidad de proteína que contiene cada uno, que es 3 gramos. Finalmente comunicamos y analizamos los resultados. Así tenemos que si en el almuerzo como 300 gramos de germinados de lentejas, obtengo 27 gramos de proteínas. Como necesito 50 gramos al día, tendría que complementar mi alimentación con otros alimentos que tengan proteína. ¡Excelente, Patricia! Se nota que has puesto atención durante la actividad. Todo gracias a su ayuda, profesora. Ahora lo tenemos súper claro. Y ya que estamos viendo la proteína que nos aporta el germinado de lentejas, yo he escuchado mucho sobre la quinoa germinada. ¿Podríamos ver cuánta proteína aporta? Claro que sí. Solo tenemos que saber cuál es su porcentaje de proteína. Yo estuve viendo y encontré que el germinado de quinoa tiene el 13% de proteína. Y yo pienso germinar unos 400 gramos de quinoa. Bien, Patricia.
Ahora tú calcula cuántos gramos de proteína hay en 400 gramos de germinado de quinoa. Esto va a ser más sencillo porque todos ya sabemos realizar estos cálculos. Hagámoslo juntos. Hazlo tú en casa también usando el cuadrado dividido en 100 partes iguales y si deseas ya puedes usar las operaciones. Podemos decir que los 400 gramos de quinoa germinada son el todo, o sea, nuestro 100%. Ahora tenemos que dividir los 400 gramos de quinoa entre 100 para poder así saber cuántos gramos vale cada cuadradito. Y el resultado es... ¡Qué bien, chicos! Eso es, el resultado es 4 gramos. Cada uno de los 100 cuadraditos vale 4 gramos, es decir, que el 1% de toda nuestra quinoa es 4 gramos. Bueno, entonces, como el 13% de la quinoa germinada es proteína y debemos calcular cuántos gramos de proteína es ese 13%, el 13% es 13 cuadraditos. Para saber cuántos gramos son esos 13 cuadraditos, tenemos que, multiplicar 4 gramos por 13. Entonces, podemos decir que 400 gramos de quinoa germinada proporcionan 52 gramos de proteína. ¡Excelente, Patricia! ¡Qué genial! Apenas llegue a casa haré el proceso de germinado del que hemos estado hablando en estos días. Qué valioso es poder aprender esto, ya que nos permite identificar el valor nutricional de los alimentos para decidir qué tipo de alimento y cuánto debemos consumir. Y bien, el día de hoy hemos realizado varios cálculos con los porcentajes de aporte proteico de los germinados de acuerdo con las necesidades que tenemos. Esto nos ayudará mucho en nuestro día a día. Patricia, ¿y en qué otras situaciones has visto el uso de porcentajes? Bueno, los he visto cuando he ido a comprar algunos productos, generalmente cuando promocionan descuentos. Y también los he visto mucho en épocas de elecciones presidenciales o municipales, cuando anuncian los resultados de las encuestas o los porcentajes de personas que han votado por uno u otro candidato. Así es, los porcentajes tienen varios usos y son más comunes de lo que uno se puede imaginar. Los porcentajes se usan con mucha frecuencia en la compra y venta de productos. Como Patricia, seguro ustedes han visto anuncios que promocionan descuentos como el 20%, el 30% o hasta 50% de descuento. En esos casos nos sirve muchísimo saber reconocer los porcentajes para calcular el precio final. Por ejemplo, si queremos saber el precio final de una licuadora que cuesta 100 soles pero tiene el 30% de descuento, ¿cuánto pagaremos? Usaremos lo que hemos aprendido, profesora. El 30% de 100 soles es... 100 soles entre 100 es un sol. Cada cuadradito representa un sol. Pero como tengo que encontrar el 30% de 100 soles, multiplico 30 por 1 y me da 30 soles. El 30% de 100 soles es 30 soles. Así es, pero eso no quiere decir que el precio final sea de 30 soles. Como el anuncio dice 30% de descuento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar esa cantidad al precio total, que es 100 soles. 100 soles menos el 30%, es decir, menos 30 soles, es igual a 70 soles. Así que el precio de la licuadora sería 70 soles. Interesante, ¿no es así? Seguro que en futuras ocasiones hablaremos mucho más acerca de porcentajes. Profesora, en esta situación de compra y venta generalmente se ven este tipo de porcentajes, 50%, 20%, 25%, 10%. Así es, Patricia. Podemos decir que son los porcentajes más usados y son los que podemos calcular con mayor facilidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si queremos hallar el 50% de una cantidad en el cuadrado de 100 cuadraditos que hemos venido trabajando, ¿qué pasaría si yo pinto la mitad? Tendríamos pintados 50 cuadraditos, lo que representa el 50%. Entonces podemos decir que el 50% es la mitad del 100%.
Imagina que compartes la mitad de un atún con un amigo. Tu amigo tendría el 50% del atún y tú el otro 50% del atún. Imagina que compartes el 50% de una torta con una amiga. Tú tendrías la mitad de la torta y tu amiga tendría la otra mitad de la torta. Si queremos saber cuánto es el 50% de 120 soles, por ejemplo, ¿cuál sería? El 50% de 120 soles sería la mitad de 120, es decir, 60 soles. ¿Y qué pasaría si dividimos el 100% en 4 partes iguales? Cada parte sería el 25%. Bien, 4 veces 25% es 100%. Ojo, chicos y chicas, en el cuaderno de trabajo de matemática, sexto grado, en las páginas 157 y 158, encontrarán una actividad sobre descuentos y porcentajes. Pueden hacer esa actividad en su cuaderno u hojas para seguir aprendiendo sobre los porcentajes en situaciones de compra y venta. Pídanles a sus familiares o profesores ayuda para poder tener esos materiales. ¡Qué bueno, profesora! Eso nos servirá mucho en casa. Ahora ya sé cómo calcular los porcentajes al comprar, por ejemplo. Espero que pongan en práctica todo lo aprendido en esta actividad. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. El día de hoy hemos tenido un programa bastante interesante, pues hemos visto que los porcentajes se representan una parte de un total, que ha sido dividido en 100 partes iguales. Que para calcular el porcentaje de una cantidad debemos dividir la cantidad entre 100 y luego multiplicarla por el número del porcentaje. Finalmente hemos aprendido cómo identificar los porcentajes de proteína y cómo saber cuánta proteína nos brinda un producto. También cuánto necesitamos consumir para llegar a la cantidad necesaria de proteína que cada quien requiere por día. Los porcentajes tienen bastante utilidad en nuestra vida cotidiana. Los podemos ver muy relacionados a la alimentación, a la producción y cuando hablamos de descuentos al momento de hacer compras y en muchas situaciones más. Los animo a que busquen información nutricional de 2 alimentos que se puedan obtener con la deshidratación y con los germinados o también de otros alimentos que consuman diariamente. Pidan ayuda a su familia y profesores para conseguir esa información. Una vez que la tengan, hagan lo siguiente. Identifiquen el porcentaje de proteína que tengan estos 2 alimentos y luego calculen cuántos gramos de proteína aportan 200 gramos a cada uno de estos 2 alimentos. Yo averigüé que el chuño tiene 2% de proteína, entonces debo calcular cuántos gramos de proteína aporta esos 200 gramos de chuño. Eso es todo por hoy, chicos y chicas, y recuerden el súper reto que les acabo de dejar, así que todos pongan de su parte. Nos vemos en la próxima actividad.